Bueno, ratifican por cuarta ocasión al juez Ortega, a los miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia, el juez Ortega para que continúe conociendo el caso Odebrecht. Debemos recordar que este juez ha sido ya recusado, como dije anteriormente, en 4 ocasiones. Ahora, después de que avanzaba esta fase del proceso, los abogados de Chu Vázquez, que es uno de los imputados en el caso Odebrecht, que es el caso por corrupción más grande que tenemos en los tribunales de nuestro país, entendieron que su defendido no tenía garantías de estar participando en un juicio donde se le dieran garantías, ¿verdad?, de justicia, y por esa razón pidieron primero al juez que se inhibiera y posteriormente lo recusaron. Es la cuarta ocasión en que esto ocurre, cuarta vez en la que la Suprema Corte de Justicia lo ratifica, y por tanto vamos a esperar a que se haga la notificación del lugar, y a partir de ahí entonces el juez decidirá en qué fecha continúa esta fase del proceso del caso Odebrecht, en el que en este momento están sometidos a la justicia, si mal no recuerdo, siete personas, entre ellas el senador Tommy Galán, que es lo que permite que todos ellos estén siendo juzgados bajo, digamos que una condición de privilegio, ¿no?, en la Suprema Corte de Justicia, debido a su estatus como congresistas. Hay que recordar que el escándalo de Odebrecht estalló el 28 de diciembre del año 2016 y desde entonces nos encontramos en fase de investigación y en fase preliminar. Todavía, señores, el caso Odebrecht, el más sonoro, el caso de corrupción, como bien decía Amelia, más grande de la República Dominicana, no pasa de la fase preliminar, y todavía discutimos si en esa fase preliminar el juez Ortega es quien debe o no llevar el caso. Bueno, y a partir de ahí él determinará, ¿no?, si con la presentación de las pruebas en esta fase preliminar existen méritos suficientes como para enviar este caso a juicio de fondo. Así que vamos a estar pendientes del desarrollo de este caso, que es uno de los casos más relevantes que tiene que ver con la vida institucional y política de la República Dominicana. Y a propósito de institucionalidad, en este país hay que definir los mecanismos utilizados por los organismos que están llamados a garantizar la seguridad cuando intervienen en espacios públicos, llámese una barriada, una intersección de una calle, de unas calles. En Capotillo ayer, 2 personas perdieron la vida después de que se realizara un operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas que debe ser aclarado y la investigación debe profundizarse. Al día de hoy hay entre 3 y 4 personas heridas en los hospitales, en varios hospitales, entre ellos incluso una persona herida de gravedad, producto de una intervención de los miembros de la DNCD en la zona del mercado. Y cuando iban terminando de hacer el operativo, según lo que ha dicho la propia DNCD y también algunos comerciantes de piña, aparentemente alguien tiró algo. Según los mismos vendedores de piña que ustedes pueden ver en pantalla, parte del desorden que quedó allí, alguien lanzó una botella, según los comunitarios, los residentes fue una botella, según la DNCD, les dispararon desde una segunda planta de un edificio. El tema es que se armó una balacera que aparentemente fue de un solo lado, porque los heridos y los muertos son todos vendedores de piña del mercado local. Eso te dice a ti que ahí ocurrió un incidente un poco extraño. No porque esperemos que haya un agente de la Dirección Nacional de Control de Drogas herido, pero por la narración de los mismos testigos te das cuenta de que simplemente las llamadas autoridades, quienes se supone que tienen el control y el protocolo para poder intervenir en una situación de riesgo, comenzaron a disparar de manera indiscriminada hacia las personas que estaban allí preparándose para trabajar en el mercado. Y se pueden dar cuenta que todos están relacionados con la venta de piña. Evidentemente eran personas que estaban en el mismo lado. Uno de los heridos dice que se salvó porque después de resultar herido se tiró en la cama de la camioneta que estaba utilizando para los productos y ahí se protegió. Dicen que se sintieron totalmente inseguros y al día de hoy tenemos 2 muertos. Uno de la misma barriada y otro, productor o vendedor de piña, que era oriundo de Cotuí. Entonces, este tipo de situaciones no es nueva. Y es preocupante porque sabemos que se da sobre todo donde hay mucha gente pobre.
que se entiende que no va a poder tener padrinos que los acompañen en un juicio. Eso no puede ser. La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba, ha sido encargada por el Procurador General de la República para investigar este hecho, que es grave, porque no hay forma de devolverle la vida a esos dos productores de piña que al día de hoy sus familiares de seguro se preguntan por qué, si lo que salieron fue a trabajar, hoy en día están muertos. Y esos son los casos, precisamente, como bien dice Amelia, que quedan en el olvido con demasiada rapidez. Porque al no tener padrinos, al no tener efecto de cámara, como decimos a veces, del polígono central, entonces pasan desapercibidos, y son precisamente las grandes vulneraciones de los derechos humanos que se cometen a manos de las autoridades aquí en la República Dominicana. Y también, señores, dos temitas que quería puntualizar sobre esto es: uno, los famosos y supuestos intercambios de disparos. Esa es una excusa muy vieja para que el país siga utilizando ese mismo cuento. Antes se hablaba de los intercambios de disparos por regímenes autoritarios, y ahora se habla de los intercambios de disparos para tratar los temas como estos, en los que los protocolos de protección de la comunidad han sido vulnerados y por lo tanto las autoridades quieren protegerse. Otro tema es la lógica detrás de la excepcionalidad del uso de la fuerza. En derecho, en buena ley, lo que manda la ley es que el uso de la fuerza sea excepcional. De hecho, lo que manda la ley es que sea el último recurso. El último recurso. Cuando las autoridades hayan agotado absolutamente todas las vías para intervenir en la comunidad, para realizar el operativo, y ninguna permite hacer la labor con efectividad y seguridad y ante un riesgo inminente, entonces el uso de la fuerza es permitido por la normativa. Si no es así, si no es bajo lo que en derecho se denomina la última ratio, no hay razón para el uso de la fuerza. Esto de abrir fuego no tiene razón de ser. Yo pensé que había una botella volando. No puede ser. Y convertir una posible botella en una bala, porque eso es lo que ha dicho la NCD, es que no. es una, pero además no se justifica. Digamos que lo primero es que si la Dirección Nacional de Control de Drogas o la Policía Nacional está haciendo una intervención en un barrio, en una vivienda, los ciudadanos tenemos que respetar las acciones de las autoridades, pero las autoridades no pueden abusar de su poder. Aquí tiene que haber un respeto de doble vía. En esta ocasión, incluso por la magnitud del hecho y por la cantidad de personas que resultaron heridas, nos podemos dar cuenta que hubo un abuso de la fuerza que tiene en sus manos la autoridad, porque estamos hablando de 2 muertos y entre 3 y 4 heridos que son vendedores del mercado local. Entonces, ¿cómo es que resultan muertos los productores y los vendedores? No te hace lógica. ¿Hacia dónde se disparó y por qué? También tenemos el caso de una situación que se generó en Santiago hace 2 días, donde precisamente en un operativo de la Policía Nacional, en un momento en el que aparentemente los ciudadanos también impedían una acción de las autoridades, se decidió tirar para arriba. Las balas, así como suben, bajan y matan. Y hemos hablado en muchas ocasiones de las muertes que hubo en este país de manera frecuente en diciembre, por ejemplo, en medio de las celebraciones, cuando civiles disparaban sus armas y esas balas, cuando caían con la misma intensidad y con la misma fuerza, provocaban la muerte de personas que estaban en medio de la misma celebración. Claro. Murió un estudiante haitiano, aparentemente un estudiante universitario en esta ocasión. Me llamó la atención que el jefe regional, en unas declaraciones que lo escuché ayer, decía que qué era más importante, que si el respeto a la autoridad o que como consecuencia de la acción de la autoridad al final perdiera la vida a alguien. Y yo digo, pero esto no puede ser comparado nunca. Pero esa es una pregunta que la respuesta es obvia. Yo quiero creer que ese señor se enredó. Él se confundió hablando, decir otra cosa, como aquí en estos días estamos entre lo que usted dice y lo que usted quiso decir, llevamos 2 o 3 días en eso. Yo quiero pensar eso, o sea, es que no son comparables. No puede perder la vida una persona como...
Debemos tratar de evitar el uso de la fuerza, en primer lugar. En segundo lugar, si como consecuencia de una acción policial pierde la vida de una persona, ese debe ser el caso extremo y no debería ocurrir en una circunstancia como la que hemos descrito, que las autoridades al salir del lugar, porque estaban perdiendo el control con la gente, empezaron a disparar para arriba y una persona murió y como que, bueno, pero imagínate, eso lo justifica. Eso no justifica nada. Entonces, una vez más, debemos revisar los protocolos de nuestras autoridades, implementarlos. Aparentemente, una cosa es la que está escrita en los libros y otra, la manera incluso en la que pueden controlar sus acciones. Si es que no funcionan los protocolos, entonces revisémoslos y vamos a ver qué se puede mejorar. Pero es preocupante la forma en la que fácilmente una persona pierde la vida en una intervención de la autoridad aquí. Sí, definitivamente. Tenemos también otras informaciones acerca del caso del Parque del Este, que ahora se encuentra en el Tribunal Superior Administrativo. ¿Tenías unos datos al respecto, Amelia? Bueno, es que el Congreso Nacional ayer recibió una comisión del Ministerio de Medio Ambiente, en este caso la Cámara de Diputados, y la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara recibió a un subdirector o un viceministro de Medio Ambiente, recibió también a la encargada jurídica del Ministerio de Deportes. Ambos insisten en que ninguna de estas instituciones se oponen al desarrollo de la terminal de autobuses que se pretende ejecutar en la zona del Parque del Este. Hay que decir que el fallo del Tribunal Superior Administrativo que ordenó la paralización de la obra hace un par de días indicaba que se habían violado procedimientos, lo que significa que no lo habían rechazado de plano como que era una obra que no se podía construir, sino que habían procedimientos incumplidos. Si se obtienen los permisos del Consejo de Regidores, que hasta ahora en Santo Domingo Este ha rechazado la construcción de esta obra, porque entiende que no es viable y no está de acuerdo con la planificación urbana y la existencia de esa terminal cerca del Parque de los Tres Ojos y cerca del Parque del Este, porque entiende que tendría un impacto negativo en ese lugar. La realidad es que el Ministerio de Medio Ambiente ha dado el visto bueno posterior a la decisión, pero dio el visto bueno y entiende que la construcción de esa terminal allí no afectaría el Parque de los Tres Ojos, contrario a la posición que tiene la Academia de Ciencias, que entiende que sí, que esa es la zona que hay que proteger para que los Tres Ojos no se vea afectado. Vamos a ver qué va a ocurrir, pero decíamos ayer que el fallo del tribunal en este momento le da ganancia de causa a quienes sometieron el recurso, pero no garantiza que no se pueda ejecutar la obra en vista de que lo que ha alegado es faltas de procedimiento, pero varias de las instituciones involucradas estarían de acuerdo con esta construcción. Nos queda tener con nosotros aquí a representantes del Estado, ya hemos escuchado a la comunidad para ver qué ocurre.